muy buenos días a todos. Es un placer ver tantas caras conocidas. Bienvenidos a este escenario privilegiado que nos ofrece IFEMA dentro de la primera Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. Por primera vez, unidos Genera y Matelec en lo que constituye uno de los mejores escaparates comerciales e innovación de Europa en energías renovables, en eficiencia, en electrificación y soluciones tecnológicas para la descarbonización de la industria. Creo que puedo decir sin exagerar que el IDAE está en el ADN fundacional de Genera. Hemos estado juntos desde la primera edición, hace ya unos cuantos años, trabajando por este país en la potencia renovable que es hoy, impulsando la creación de un sistema económico, industrial y de I+D+I ligado a la descarbonización y a la sostenibilidad, y acercando a la sociedad española a lo que hasta hace poco era un ámbito muy sectorial, muy de nicho, muy de los frikis de los kilovatios hora, el de los energéticos, que hoy es uno de los ejes centrales de la agenda pública y la acción de gobierno no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Esta trayectoria compartida nos sitúa a ambos, a Genera, Matelec y el IDAE, en un punto de madurez y en un momento en el que conviene detenerse un instante para analizar dónde estamos y, sobre todo, para mirar adelante a todo lo que queda por hacer. Para eso hemos diseñado este acto. España por una reindustrialización verde y competitiva que el IDAE dedica a lo que constituye uno de los pilares del proceso de transformación energética y ecológica en el que estamos inmersos como sociedad. Tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para convertir todo nuestro potencial en energías renovables en nuevo tejido industrial, en crecimiento y en riqueza productiva, sólida, tangible y no especulativa. Ya lo estamos haciendo como país. Las estadísticas oficiales, propias y de organismos internacionales, confirman este protagonismo español en la transición energética, la pujanza en generación renovable, en tecnologías asociadas, en nuevos proyectos. Son inequívocas, las conocéis de sobra y no hace falta que me explaye en detalles. Lo llamamos cadena de valor renovable hecha en España, pero podríamos llamarla crecimiento del Producto Interior Bruto, podríamos llamarla autonomía estratégica abierta frente a shocks globales, podríamos llamarla competitividad para nuestras empresas en todos los mercados, podríamos llamarla atracción de inversiones extranjeras o nueva creación de empleo, o avance tecnológico, o equilibrio ambiental, o cohesión social y territorial. Podríamos llamarlas de muchas maneras más y no se me ocurre mejor entorno que este para reunirlas a todas, para bajarlas a tierra y analizarlas a fondo en este foro donde confluimos administraciones públicas, empresas, patronales, asociaciones y profesionales de todos los sectores vinculados. Desde la anterior edición de Genera han sucedido muchas cosas, el panorama internacional, político y bélico se ha ensombrecido, desgraciadamente, la crisis climática arrecia y las incertidumbres crecen. Pero hay una cosa que sabemos seguro, España camina en la buena dirección, la de convertir la transición energética, el abandono de las energías fósiles, en trampolín de un crecimiento sostenible que alcance a todo el país. Y para refrendarlo, tenemos a interlocutores que desde sus respectivas responsabilidades en energía y en industria encarnan el binomio estratégico de las políticas claves para el impulso de esta refundación industrial, la construcción de esa cadena de valor renovable. De eso hemos venido a hablar, de la descarbonización como motor de la industria española, de esto. España está viviendo una revolución silenciosa, pero imparable. Una revolución hecha de viento, sol, innovación y talento. El sector eólico, el fotovoltaico, las renovables offshore, la tecnología naval, las baterías, los electrolizadores, el vehículo eléctrico son parte de un ecosistema industrial que ya diseña, fabrica, instala y exporta desde cualquier punto del país. Miles de empleos, nuevas empresas, más oportunidades. Es el Made in Spain de la transición energética. Una cadena de valor que no deja de crecer, desde el laboratorio hasta las ingenierías y redes inteligentes, desde la fabricación de componentes hasta el reciclaje circular. Con el esfuerzo de todos, la cadena de valor española crece y se hace más verde y más nuestra.
Apostar por las renovables, por la eficiencia y la descarbonización. Es apostar por la I+D+I, por nuestra capacidad productiva y la atracción de inversiones. Porque aquí, la energía limpia no solo alimenta el sistema eléctrico, alimenta la competitividad, la innovación y el futuro de nuestras empresas. Hoy, España está a punto de ser autosuficiente en tecnología y producción eólica y fotovoltaica. Y con el impulso de los fondos europeos Next Generation y FEDER, avanzamos hacia la misma autonomía estratégica en hidrógeno, almacenamiento y vehículo eléctrico. Descarbonizando los sectores industriales más intensivos en energía y creando en el camino nuevas capacidades, nuevos empleos, nuevas oportunidades. Los planes de industrialización sostenible del PNIEC llevarán a España a crecer un 3,2% por encima de lo previsto y a crear más de 500.000 de empleos hasta 2030. Todo ello con un mismo sello: hecho en España. Y ahora, queridos secretario de Estado de Energía, Joan Groizar, querido secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, querida directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Ida de Carmen, por favor. Muy bien. Pues muchas gracias a Miguel y bienvenidos a todos a esta jornada de IDAE. Vamos a comenzar la sesión con este diálogo entre los dos secretarios de Estado que tienen un papel relevante en el tema de la reindustrialización verde, que es el motivo de esta jornada. Gracias por acompañarnos, secretario de Estado de Energía, secretario de Estado de Industria. Y sin más, comenzamos. La semana, la agenda de descarbonización está avanzando desde distintas palancas. Evidentemente, las normativas que están vinculadas a los precios asociados a las renovables, pero por supuesto también está avanzando mucho en elementos de acompañamiento como han sido los PERTEs. Entonces me gustaría empezar esta sesión hablando de los PERTEs, porque de alguna manera, desde que comenzaron, han sido un elemento catalizador para la realización de proyectos que han desarrollado otros proyectos y de alguna manera hemos desarrollado unas buenas prácticas, unos casos demostrativos de éxito. Entonces, quería preguntaros por el impacto de las líneas que habéis desarrollado en vuestras unidades en el ámbito, sobre todo, de lo que sería el PERTE de descarbonización, el PERTE ERA de renovables, hidrógeno y almacenamiento, y cómo valoráis la andadura que han tenido estos PERTEs y cómo están influyendo en la cadena de valor de nuestro país. Pues, secretario, empezando por energía. Pues arranco por aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias, enhorabuena al IDAE por esta organización. Enhorabuena, IFEMA, por esta apuesta de poner en común a todo el sector electrificación y renovables. Y muchas gracias a Jordi, amigo y compañero, secretario de Estado de Industria. Yo creo que esto refleja o busca reflejar un poco lo que es esta feria y este espacio. Es tecnología, es transición energética y mucha de ella es tecnología diseñada y fabricada aquí en España. Y yendo a los PERTEs, esto es justamente lo que buscábamos. Al menos desde el PERTE de energías renovables, almacenamiento e hidrógeno, lo que hemos conseguido es el despliegue de cientos, de miles de proyectos en todo el país, en todas las fases de cadena de valor. Si empezamos por el final, desde la propia instalación de sistemas fotovoltaicos o de almacenamiento, pero yéndonos a fases antes, yendo a la fabricación de componentes, de equipos que tienen que ver con esa cadena de valor. Yo creo que hacía referencia a Miguel al principio, el director del IDAE, al contexto internacional, contexto geopolítico, contexto bélico. Justamente esta semana la vicepresidenta está en Belém, en Brasil, en la COP, donde sabéis que se está discutiendo cómo concretar esa ambición internacional, ese camino hacia el abandono de los combustibles fósiles. El contexto internacional está complicado, pero parece que hay una cosa clara. Aunque no lleguemos a esos objetivos que nos hemos planteado, aunque nos quedemos solamente a mitad de camino, y queda mucho por delante todavía, la apuesta, el campo que tenemos por delante en transición energética y en hacer de eso una oportunidad es enorme. Yo creo que esta feria es buena muestra de ello. El PERTE, por ir cerrando, ha funcionado bien. Yo creo que ha generado
proyectos muy innovadores en todo el país. Y justamente hace unos días presentábamos con la vicepresidenta la siguiente palanca, la siguiente pata de este PERTE, 2.000 millones de euros más que van a ir ¿a qué? Van a ir a proyectos de agrovoltaica, proyectos de fotovoltaica flotante, proyectos de autoconsumo colectivo integrando a consumidores vulnerables, van a ir a nuevas fábricas de componentes y de equipos, ya no solo de energías renovables, sino de sistemas de distribución y transporte de electricidad, de electrificación industrial, de recarga de vehículo eléctrico, poniendo esos corredores que nos permitan vertebrar todo el territorio. En definitiva, seguimos apostando en las próximas semanas y meses por esa transformación que no solo está transformando el sistema energético del país, sino toda la industria, que entendemos que eso tiene detrás. Muchas gracias. Secretario. Bueno, pues gracias por la invitación y felicidades por esta feria que realmente llena pabellones como este y es importante. Bueno, pues esto, nuestra apuesta en los PERTES del Ministerio de Industria, que sabéis que siempre la voluntad de los PERTES era poner dirección, o sea, apoyar un sector o varios sectores, pero en una dirección concreta, ¿no? El vehículo eléctrico y conectado no es un PERTE para el vehículo, para el auto, sino para el vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Por tanto, este punto ha sido el foco de mucho esfuerzo, mucha inversión de empresas constructoras, fabricantes y también de componentes en esta dirección. Y también el de descarbonización, que es puramente transversal para muchos sectores, para descarbonizar los sectores más intensivos en energía. Y quiero decir esto que decía el director del IDAE, ¿no? Que no solo porque queremos un planeta más verde, ¿no? Y que transformemos nuestros procesos y nuestros productos para que descarbonicemos el planeta, como digo, sino porque el generar algo tan diferente como es un coche eléctrico respecto a un coche de combustión, nos hace inventarnos de nuevo el coche. Y el producto nuevo ya no tiene nada que ver con el otro, pero, por ejemplo, a nivel de digitalización o de nuevas maneras de construirlo, pues se renueva totalmente. Por lo tanto, si hubiésemos conseguido solo adaptar el coche que teníamos hasta ahora con algún combustible que es mejor, bueno, que es una línea de trabajo que no es nada despreciable, nos quedaría que la disrupción total, que es el coche eléctrico, no estaría en nuestro país. Por tanto, nos interesa la electrificación también por el cambio que supone a nivel de innovación disruptiva en nuestro país. Estuve la semana pasada en China y lo vi claramente, los enfoques, ¿no? La de hacer una innovación incremental o realmente de inventarse de nuevo el coche, ¿no? Por lo tanto, bienvenido este PERTE de vehículo eléctrico y también el de descarbonización. Como sabéis, pues hay dos líneas, la 1 y la 4, uno para mejorar los establecimientos ya existentes y la línea 4 para nuevas instalaciones neutras. Las dos sumadas en las primeras convocatorias del Ministerio de Industria han sido de 550 millones a 65 empresas, pero ahora vendrán bien pronto las de SEPIDES. Ya vamos a través de SEPIDES, Ministerio de Industria lanza 100 millones línea 4 y hasta unos 400 millones más para la línea 1. Por tanto, última llamada para PERTES, última llamada para que todos nos aprovechemos la oportunidad de esto, de hacer una colaboración público-privada e invertir en lo que debemos. Ya tenemos unas primeras aproximaciones de lo que estamos viendo del PERTE, en la química, petroquímica, electrificación de procesos, calor renovable, metales y siderúrgicas, cemento, cerámica, materiales, alimentación y bebidas, todo en la misma línea esta de reinventar el proceso, porque realmente cambiar a un horno eléctrico cuando lo habéis hecho de otra manera es cambiar de cero, no es cambiar lo que pones ahí dentro, sino que es realmente una inversión, como decía, relevante y disruptiva. Y también servicios industriales, en el que somos también buenos en España, servicios de ingeniería, servicios para las industrias, que son bienvenidos. Oye, una voluntad del ministro, no sé, el ministro dice que tenemos el ministro más verde, diríamos, de Europa. Realmente lo que se está viendo en otros países de la Unión Europea, pues no es tan claro esta apuesta. Pues España, como decía el secretario de Estado, seguimos con esta voluntad y esta dirección de electrificar, de hacer
más verde nuestra industria, porque vemos, como he dicho ya en mi intervención, que vamos a modernizar la industria, no solo hacerla más verde. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y continuando con industria, como decía al principio, el compromiso del Gobierno para la descarbonización también tiene un camino en lo que es el ámbito normativo, y en este aspecto pues igual tenemos diferentes instrumentos, pero quizá ahora mismo el elemento más importante que tenemos es esa nueva ley de industria y estrategia y autonomía estratégica, que actualmente tenemos en el Congreso. Entonces yo creo que en este foro, si secretario nos pudiera desgranar, esos principales detalles de esa propuesta que tenemos en el Congreso, así como si tenéis algunas otras propuestas en las que estéis trabajando en el Ministerio de Industria y Turismo. Bueno, sí, supongo que como sabéis, a diciembre del año pasado se aprobó el proyecto de ley, por lo tanto entró en el Congreso y bueno, en una situación difícil en el Congreso avanzamos como otras leyes importantes para el país, para que haya una mayoría que la convierta en ley de industria y autonomía estratégica. Es una ley que moderniza, actualiza la ley vigente, que es del 92. Una ley que en ese momento pues, entraba en un momento de deslocalización, de globalización, de empezar a sacar provecho de las ventajas competitivas del mercado global, también de entrada reciente en Europa y por lo tanto de armonización, de seguridad industrial, pero no hablaba ni de cambio climático, ni de transición energética, ni de transformación digital, no existía Internet, o sea, hay toda una serie de cosas, autonomía estratégica que decíamos, hoy es actualizarla y hacer una ley de las más modernas que habrían en el entorno occidental, en nuestro entorno europeo. Por lo tanto, una oportunidad buenísima para poder dar una señal hacia adentro del país, diciendo que hay voluntad y orgullo industrial público-privado, hacia afuera, a Europa y el mundo, como que tenemos una manera de hacer propia, no somos reactivos a lo que puedan venirnos de otras regiones del mundo. Entre otras cosas, por tanto, aparecen muchas veces estos conceptos de transición energética, de economía circular, de industria de cero emisiones. Iráis viendo, si buscáis por palabra, que aparecen muchos, para empezar, en objetivos y en metas de la ley, también en la estrategia. O sea, la ley nos obliga al Ministerio de Industria a desarrollar una estrategia industrial nacional, que ahora mismo a nivel formal no existe. Hacemos nuestra estrategia, pero no formalmente con una ley nos obliga a unas estrategias de 6 años, donde vamos a poner dirección, como decíamos, donde vamos a seguir haciendo PERTEs, pero PERTEs que respondan a la estrategia que pactemos con los sectores. Por lo tanto, importante lo que ya estamos haciendo con ENCIA, después vamos a hablar, con CRMA, y también con la parte más de circularidad, en siderurgia, en plásticos, en textil ahora mismo, también hablando bastante con el sector para hacer una hoja de ruta, por tanto, estrategias de sectores donde hablamos en un término de 360 grados. Secretario, vamos acabando. No solo la parte de oferta, las inversiones en las fábricas, sino también en la demanda, también infraestructuras, como en el vehículo eléctrico. Por lo tanto, esperemos que esta ley nos ayude a plasmar pues estos cambios en los sectores que tenemos. Fenomenal. Secretario, tenemos que hablar también de la normativa. Sabemos que hacemos un gran trabajo normativo desde la Secretaría de Estado de Energía, pero en este foro me gustaría centrarme en lo que serían las más innovadoras que hemos realizado, y creo que en este caso tendría que referirme a lo que ha sido una revolución, como han sido los certificados de ahorro energético, que se está demostrando que está siendo un instrumento muy atractiva para la industria, que está siendo ampliamente utilizada, y quizá que nos comente algo sobre la nueva subasta europea de calor industrial. No, pues muchas gracias. Efectivamente, los CAEs, los certificados de ahorro energético, una herramienta pues también de colaboración público-privada o incluso privada-privada, porque es importante que distintas empresas
a veces competidoras, a veces con distintas relaciones entre sí, busquen formas de ahorrar. En definitiva, los CAEs son una herramienta que permite cobrar por ahorrar, tan sencillo como eso, que permite en definitiva valorizar pues a lo mejor medidas de eficiencia energética que ya se sabían y que bueno, pues nunca te pones a ellas porque el ahorro incremental que te supone, bueno, pues tienes otras prioridades. Con esto pues vamos adelantando, vamos juntando y vamos de hecho desarrollando nuevos modelos de negocio de empresas que ayudan a otras empresas a identificar esos ahorros, a agruparlos y a llevarlos a cabo de forma eficiente. Llevamos año y pico, vamos a llegar a los 2 años de pleno despliegue de los CAEs. Tenemos en la página web del Ministerio un aplicativo donde cada mes se suben de forma pública y transparente cuántas peticiones hay, cuántas actuaciones hay de cada tipología y la verdad que es muy interesante ver una progresión casi exponencial. Superamos ya las 6.000 actuaciones sujetas a CAEs, el 65% de las cuales son de hecho del sector industrial. Estamos viendo que el sector industrial es quien está siendo capaz de encontrar mejores ahorros, mejores capacidades de, en definitiva, reducir consumo energético y ser retribuido, ser mejorado por ello. Y un poco en relación, hilando con lo que comentabas, bueno, pues esa experiencia de mejora de la eficiencia energética de la industria viene por distintas vías, por los CAEs, por ese PERTE de descarbonización industrial que comentaba el secretario de Industria, o esa nueva subasta de descarbonización industrial que va a lanzar Europa en las próximas semanas y para la cual, por cierto, hemos convocado este mismo viernes un webinar, una sesión que está abierta a todos vosotros, a toda la industria. Contaremos con gente de la Comisión Europea que nos contará esos 1.000 millones de euros que pone a disposición Europa y nuestro objetivo es que lo más posible de esos 1.000 millones llegue a España y eso solo es posible si la industria española presenta buenos proyectos, ¿no? Y de ahí la jornada que hemos convocado el viernes para poder explicar bien, para que cualquier duda quede resuelta, porque hay muchísimo potencial por delante y como explicaba bien Jordi, esa eficiencia energética es buena, es importante, por supuesto para reducir emisiones, pero para reducir costes y para que la industria siga siendo competitiva y siga aquí en 5, 10, 15 y 20 años la misma o más, si se puede. Muy bien, muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo y sé que el secretario tiene... Así que me voy a saltar las que teníamos preparadas, pero me voy a ir a esa última final porque yo creo que es importante resaltar lo que está pasando estos días aquí. Estos días confluyen aquí en IFEMA la Feria de Matelec, la Feria de Climatización y Refrigeración y Genera. 3 patas de la misión de descarbonización y 3 potentes segmentos de nuestra cadena de valor. Entonces, como una reflexión final, os pediría qué pueden esperar en el horizonte a corto y medio plazo estos sectores, estos segmentos tan importantes de la actuación del Gobierno. Bueno, pues realmente estamos, por un lado, empujando nuevos sectores y salvaguardando otros en términos de autonomía estratégica para que no sean otros regiones que están entrando con mucha competitividad de precios y nos quedemos sin sector, ¿no? Por lo tanto, en el equilibrio de estas dos cosas aparecen sectores como el de la ANCIA, Net Zero Industrial Act, ¿no? de tecnologías, que para nosotros es pues prioritario por los dos lados, ¿no? Porque tengamos esta autonomía y podamos producir aquí lo que nos va a aguantar energéticamente la industria y nuestros productos, y por otro lado, pues estar en la punta de lanza de las nuevas tecnologías, nuevos productos. Por lo tanto, acabando el Real Decreto, estamos en las últimas etapas de la aprobación del Real Decreto que hacemos conjuntamente con Energía, de manera muy coordinada, y tengo que agradecer esta colaboración. Y ya estamos también avanzando con algunas estrategias más de nicho, la estrategia de la energía renovable offshore, en lo que somos buenos, tanto en infraestructuras como componentes, como los barcos que mantienen las infraestructuras, todo este bloque, y el tema de los bienes de equipo. Aquí también está por el subdirector, por aquí el subdirector de estrategia y de ecosistemas industriales, y estamos en los bienes de equipo. Bienes de equipo, en una parte importante, son estos nuevos bienes de equipo que suponen la ENCIA como sector. Por lo tanto, todo el soporte normativo y también esperemos que con PERTES o con fondos para transformar o para invertir en fábricas. Muy bien, muchísimas gracias. Secretario, Estado de Energía, para cerrar. Sí, no, pues un poco reflexión muy parecida. O sea, ¿qué se puede esperar del Gobierno? Yo creo que se ha ido hilando lo que íbamos comentando. Me gusta cómo lo ha expresado Jordi, hablando de dirección, ¿no? La política, la gestión no es solo sacar cosas adelante con un propósito.
no es un PERTE del vehículo, es un PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ¿no? No hacemos las cosas porque sí, sino con esa visión. Yo creo que eso, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de inversiones a medio y largo plazo, tener un rumbo marcado, aunque luego hay que adaptarse a la realidad, pero tener un rumbo marcado es importante, con lo cual, visión y dirección. Medidas que apoyen eso, PERTEs, medidas normativas, hemos hablado de algunos de los marcos normativos, eso tiene que concretarse. Y además, de gobierno. Hacía el comentario el ministro Hereu, que es probablemente el ministro de Industria más verde de toda Europa, y probablemente tenemos la ministra de Medio Ambiente y de Energía más industrial de toda Europa también, ¿no? Yo creo que casa muy bien y eso pues da confianza, da tranquilidad porque es una misión de gobierno. Tercera cuestión, diálogo. O sea, yo creo que al final vemos muchas caras conocidas porque se trata de seguir escuchándonos, que como industria entendáis el marco europeo, nuestras condiciones de contorno y bueno, pues qué condicionantes tenemos y viceversa, que la Administración entienda qué necesidades tiene el sector. Y por último, y sí que aprovecho, equipo, ¿no? Yo creo que tenemos miembros de los equipos de ambas secretarías de Estado, parte del equipo del IDAE por aquí también. Todo esto sale adelante porque hay un equipo de técnicos que hace todo esto posible, que hace que todo esto salga adelante, que intenta entender los proyectos, que pone en marcha las medidas y yo creo que eso es fundamental. Con lo cual, sabemos que tenemos el potencial renovable, tenemos la tecnología, tenemos el talento y por la parte de la Administración yo creo que un gobierno comprometido, capacitado y con equipo convencido para llevarlo adelante. Con lo cual, la oportunidad es enorme, el mundo es muy complejo, el contexto internacional está muy complicado, pero yo creo que tenemos todos los miembros para capear bien ese temporal y en lo que podamos convertir crisis en oportunidad y de eso se trata un poco. Pues muchísimas gracias a ambos secretarios de Estado. Acabamos aquí y muchas gracias, de verdad. Gracias. Avanzamos. Vamos a ir con la mesa de distintos representantes de distintos sectores industriales. Empezamos con Federico San Martín de Energy Loop. Federico, por favor. ¿Qué tal? Elena Corrales de Navantia Sea Energies. ¿Qué tal? Luis Soya de Nordex Electrolyzers. Balbanud Benavides de Basquevolt. Voy a coger mi sitio a ver si me lo vas a quitar. Y Javier Sanz de InnoEnergy. Antes de empezar, quiero que veáis uno de los spots de la reciente campaña de IDAE de este año, pensado precisamente para rendir homenaje a ese impulso de las empresas en la transición energética. Empresas que son, por definición, con energía propia. Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque afrontar retos y producir su propia energía las hace más competitivas. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España. Y sin más, empezamos ya. Vamos a hacer algunas preguntas que compartirán todos los ponentes y luego algunas más específicas y a donde nos vaya llevando el diálogo, que yo creo que es muy interesante también en las mesas dejarnos llevar. Empezamos por ti, Federico. Os voy a pedir una breve descripción del proyecto y su génesis. ¿Qué oportunidades de negocio visteis para plantearos su puesta en marcha? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por hacernos partícipes en este foro y a todos los asistentes. Bueno, pues por poner un poco en contexto, Energy Loop es una compañía que se creó en el año 2022. Está participada por FCC Ámbito, que es una filial del grupo FCC, especializada en la gestión industrial de residuos industriales y recuperación de materias primas secundarias, y Perseo, que es una filial de Iberdrola, que impulsa proyectos relacionados con sostenibilidad y economía circular. Como decía, la sociedad se creó en el 2022. El propósito de la sociedad era estar presente cuando se produjese todas las repotenciaciones que se esperaban en el sector eólico tanto en España como a nivel
a nivel europeo. En marzo del 2024 se empezó a construir una planta de tratamiento, de reciclaje de palas de aerogenerador en la localidad de Cortes. Tuvo apoyo del IDAE, tuvo apoyo de los fondos Next Generation, de la repotenciación circular tipo 3 para reciclaje, destinado al reciclaje de palas de aerogenerador. Hubo un gran apoyo del Gobierno de Navarra también, muy proactivo con todo lo que es concerniente a energías renovables, y del propio Ayuntamiento de Cortes de Navarra. Como decía, se empezó a construir en el año 2024 y finalizó la construcción el pasado junio del 2025, que se inauguró y entró en actividad. Es un proyecto, bueno, en definitiva es una planta de reciclaje de palas de aerogenerador que tiene un proceso de tratamiento mecánico, es un proceso de trituración secuencial, y obtenemos un material final que es usado, que está destinado para incorporar en procesos productivos de diferentes sectores, como el de la construcción, en mobiliario urbano, aeronáutica, automovilístico. Bueno, estamos un poco en el germen del proyecto, todavía en fase un poco de cimentación y de despegue, pero bueno, en principio las perspectivas son muy esperanzadoras y ha habido una buena visibilidad y acogida del proyecto. Qué bien, qué bien. Y empleáis ya, me decías antes, a 7 personas a tiempo completo, sí. ¿no? Y Cortes está en el límite entre Navarra y Aragón, Cortes, ¿no? es la primera localidad de Navarra, lindando con la provincia de Zaragoza. Sí, sí. Todo el empleo es empleo local, que creo que es un punto clave y muy importante sobre todo para la motivación y que los proyectos tengan un punto importante de motivación del equipo. Muy bien, muchas gracias, Federico. Elena, en el caso de Navantia Energies, la pregunta es un poco la misma. ¿Qué oportunidad estratégica veis a los proyectos? ¿Qué proyectos tenéis en marcha? Un poco que nos contéis vuestra experiencia en este ámbito. Pues Navantia comenzó en el sector eólico marino, que es nuestra principal línea de negocio en el ámbito de la energía, hace ya 11 años. Somos una empresa con un largo recorrido en el sector naval, 400 años, construyendo barcos para el sector de la defensa. Todos los barcos de nuestra Armada Española y múltiples países proceden de Navantia. Los procesos productivos son muy sinérgicos, realmente. La base de todo pues, es la soldadura del acero. Y bueno, somos una empresa con alta capacidad tecnológica, y toda esta propuesta de valor nos permitió entrar en este mercado cuando estaba iniciándose. En Europa comenzó el mercado en el norte de Europa, en la zona del Mar del Norte, por las características de la cuenca marina de esa zona de baja profundidad, era la idónea para comenzar. Vimos una oportunidad ahí de aprovechar todo ese know-how y esas capacidades industriales del sector naval español, y hablo del sector naval español porque Navantia es la principal tractora del sector. Subcontratamos más de un 80% de nuestras actividades, también en el sector eólico marino, con lo cual vamos siempre muy bien acompañados de una cadena de valor industrial fuerte. Vimos esta oportunidad y acompañados por esta cadena de valor que traccionamos, entramos en este mercado, como digo, hace 11 años, con proyectos en múltiples países. Hemos trabajado en toda Europa y bueno, es un mercado que está creciendo actualmente a una tasa superior a un 10%, el mercado internacional es fuerte y nos hemos posicionado como líderes hasta la fecha, ¿no? La tecnología del futuro en la eólica marina, aunque hemos empezado por la fija, es la flotante. Navantia, con nuestra división que creamos, Navantia Energies, que sea una línea estable de negocio después de este tiempo que llevamos dedicados a este negocio, la establecimos como tal hace 4 años, pues ha construido 2/3 de las cimentaciones flotantes que existen en el mundo. Somos líderes internacionales en el sector en su globalidad aquí en España. Es un sector bastante fuerte. Y seguimos trabajando para mantener ese liderazgo. Mucho contenido local.
por toda esta industria colaboradora que nos rodea, y también hemos desarrollado experiencias para promover la construcción desde otros países, ¿no? El contenido local en este tipo de proyectos suele ser una demanda importante, y bueno, pues hemos construido parque eólico marino para Francia con una colaboración de cadena de suministro francés y española. Nuestra experiencia internacional en ese sentido como proveedor global es fuerte. Muy bien, Elena. Bueno, una primera muestra de que en la cadena de valor de la transición energética cabemos todos, ¿no? Empresas con 3 años de vida, con 400 de años de vida, muestra de lo rico y de las oportunidades que hay en el sector. Luis, ¿nos puedes contar el caso de Nordex Electrolyzers? Bueno, gracias. Gracias por invitarnos a esta exposición. Nordex Electrolyzers fue creada con el objetivo de diseñar y fabricar electrolizadores alcalinos presurizados, adaptados a la intermitencia de la generación renovable, ¿no? Su historia, bueno, todo nace a partir del 2020, donde la Unión Europea saca el plan de Next Generation y incluye una hoja de ruta para la transición energética basada en el hidrógeno como un vector estratégico. Eso hace que Nordex empiece a replantearse, es decir, si ampliar su cadena de valor, además de generar la energía verde, tratarla y generar hidrógeno, ampliar su cadena de valor. Un año más tarde, en el 21, ya el Gobierno de Navarra empieza a buscar, a sondear en las empresas navarras a ver quién está interesado, quién no está interesado. Empezamos a plantearnos el hacerlo y presentamos un proyecto a la Secretaría de Estado de Energía, al IDAE, y aplicamos convocatoria de interés en el Hy2Tech. En el 22 se complica la cosa con la guerra de Ucrania, lo que de alguna manera potencia más el valor del hidrógeno por la gran subida de los costes de los gases, y se genera el plan del REPowerEU, lo cual nos ayuda a tomar decisiones y meternos en el tema. En el 22, a final del 22, ya Nordex y Sodena, Gobierno de Navarra, hacen una joint venture y generan la nueva empresa que va a ser Nordex Electrolyzers, ¿no? Separándola de Nordex como fabricante de turbinas. A partir de ahí ya todo ha sido el trabajar en ese esqueleto que nos montamos a través del programa del Hy2Tech, ¿no? El desarrollo de unos electrolizadores que fueran capaces de seguir las variaciones de la generación variable, la generación renovable. En el 23 sacamos el primer prototipo, que fue un electrolizador de 50 kilovatios, que nos valió para comprobar materiales y degradaciones. De ahí extraemos los materiales. En el 24 hicimos un prototipo de 500 kilovatios, ya utilizando las conclusiones del primer prototipo de 50, que funciona muy bien, y hace un mes acabamos de poner en marcha un prototipo de 2,5 megavatios. O sea, vamos cumpliendo los hitos que nos ponemos y hasta ahora estamos contentos con la progresión. Es decir, que vamos viendo que las experiencias que vamos teniendo nos permiten en un tiempo prudencial ir consiguiendo ese track record que nos llevará a un desarrollo de 10 megavatios, esperemos, para finales de este año. Muy bien, muchas gracias, Luis. Un ejemplo de cómo os habéis adaptado también a un mercado como el español, ¿no? Donde esperamos que la generación de hidrógeno renovable sea principalmente con energías fotovoltaicas, eólicas, que son fluctuantes, y habéis adaptado el diseño teniendo en cuenta eso. Lo importante es la flexibilidad. Claro. Y es para todos. O sea, nosotros necesitamos flexibilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades del mercado, y necesitamos flexibilidad por parte de la administración, porque el mercado va cambiando cada año prácticamente. Entonces, en la medida en que vamos viendo, y los planteamientos iniciales eran distintos porque estábamos apuntando a unas instalaciones muy grandes para grandes demandas de hidrógeno, y vemos que el mercado, la demanda ha ido bajando y se está adaptando un poco más a la realidad. Los proyectos ya no son esos megaproyectos que se hablaba hace 3 años, son proyectos de 20, 30 megavatios. Entonces tenemos que readaptar y hacer un producto que sea escalable, ¿no? Pero que nos permita con esa unidad ir después escalando. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Luis. Me giro ahora hacia Valvanud. Pasamos a hablar de almacenamiento, que si el hidrógeno es un aspecto relevante de la transición energética,
yo creo que el almacenamiento va a jugar un papel también bastante relevante. ¿Nos puedes contar un poco las principales características del proyecto, cómo surgió y el mercado que le veis? Lo primero, muchas gracias, Miguel, por la invitación y estar aquí, la oportunidad de estar aquí. Basquevolt es una empresa que nació hace 3 años, en 2022. Es una spin-off de un centro de investigación, el CIC Energigune en Álava. En nuestro ADN tenemos la innovación y lo que buscamos es una innovación, una ruptura tecnológica dentro del mundo de las baterías. Es decir, ahora mismo estamos trabajando, las gigafactorías que se están construyendo en España son generación 3, como las que están funcionando en China, y queremos dar el salto a las baterías de estado sólido. Con ello conseguimos un 50% más de densidad energética, luego eso en un vehículo eléctrico se traduce en un 50% más de autonomía, un producto más seguro y por otra parte lo que queremos es construir sobre lo ya establecido. Es decir, que esta transición de la generación 3 actual a la generación 4 se haga utilizando los activos que ya se están construyendo o se han construido y hacerlo de la forma más eficiente posible. Nosotros nos centramos en la innovación tecnológica y nos centramos en la producción de electrolito, que es la que permite transicionar a la generación 4. Y la idea era en vuestro plan de negocio comercializar ambas, ¿no? Tanto la propia batería como también el electrolito para otros fabricantes. Realmente ahí nos hemos centrado y ha sido el foco de mucha atención en los últimos tiempos. Nos hemos centrado en el aspecto tecnológico, como transferencia tecnológica por una parte, y por otra parte en el electrolito. Es lo que permite precisamente pasar a la generación 4. El escenario ha cambiado completamente con esa nueva redefinición de nuestro plan de negocio, porque realmente nosotros no competimos con las gigafactorías actuales. Es decir, nosotros queremos que PowerCo, que está diseñada para generación 3, sea capaz con la mínima inversión posible pasar a la generación 4 de baterías. Vale. Muchas gracias, Balvanuz. Pasamos ahora a Javier, sector fotovoltaico. Hemos tocado casi todos los palos. Javier, ¿nos puedes contar brevemente el proyecto y qué oportunidades de negocio veo la empresa para plantearse su puesta en marcha, por favor? Vale. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Bueno, Sunwave es una empresa cuyo propósito es producir las obleas de los paneles fotovoltaicos. Y para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, las obleas básicamente son el sustrato sobre el cual después se hacen las celdas, y como tal sustrato define la eficiencia máxima alcanzable en un panel, ¿no? O sea que es un elemento muy crítico de la cadena de valor. Nosotros desde InnoEnergy en el año 2022 fuimos capaces de convencer a la Comisión Europea de que era un sector crítico y se montó lo que se conoce como la European Solar Industry Alliance, con el objetivo de recuperar 30 gigavatios de capacidad de producción en todos los elementos de la cadena de valor. Y cuando empezamos a analizar lo que estaba pasando, lo que vimos es que había un hueco precisamente en esta parte de las obleas, que está pasando no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Entonces, bueno, en el año 2024 la compañía decide dar un paso adelante e invertir creando la compañía, y el objetivo es entrar en producción en el año 2028, o sea, alcanzaremos FID en diciembre del 2026 con el objetivo de entrar en producción en el año 2028, y el tamaño final de la compañía, para que nos hagamos una idea, es traer al mercado aproximadamente 2.500 millones de obleas al año, que vienen a ser una capacidad de unos 20 gigavatios de potencia. Yo creo que es otro ejemplo de la variedad de proyectos a lo mejor más de nicho, más innovadores, más de alto valor añadido. Vosotros vais a escala, sí, claramente, ¿no? Y a competir directamente con la industria china, en este caso, y con el afán de ser competitivos en mercado.
que yo creo que demuestra audacia por parte de la empresa y yo creo que demuestra también audacia por parte de la administración. El otro día estaba en Avilés en un foro en el cual se abogaba mucho por la audacia desde la empresa, que por supuesto, pero yo abogo también por la audacia desde la administración, porque a nosotros también hace un tiempo nos decían, la parte de lingotes y obleas, olvidaros, en ese terreno no hay que entrar, y bueno, nosotros creemos que si hay un inversor privado que está dispuesto a jugar ahí, desde la administración también tenemos que hacer todo lo posible porque el mercado es muy grande y somos partidarios de no bajar los brazos. Vamos con qué necesitáis, es decir, para que esta apuesta salga bien, nos habéis contado los proyectos, nos habéis contado vuestros planes, ¿qué hace falta para que estas apuestas salgan bien? ¿Qué señales, ayudas, marco legislativo, planificación a medio y largo? ¿Qué necesitáis para que todo esto que nos habéis contado llegue a buen puerto? Pues sobre todo en el proyecto de Energy Loop, un aspecto importante es clave para nuestro proyecto, es la normativa. La normativa en cuanto al tratamiento de residuos, en definitiva las palas de aerogenerador, cuando nosotros las recibimos son un residuo. Entonces en este momento no tenemos, al ser un residuo que se empieza a generar ahora en cantidades importantes, no hay un marco normativo que asigne una codificación específica para la gestión de palas de aerogeneradores. Esto implica dos hándicaps. El primero es que la trazabilidad del material es difusa en la actualidad. Al no existir esta codificación LER que nos delimita específicamente el residuo de palas de aerogenerador, en muchos casos se aplican tratamientos que no está muy claro si realmente son tratamientos sostenibles o no. Y luego, sobre todo, la no prohibición todavía, la vigencia del poder tratarse este tipo de residuos de componentes en vertederos. Entonces, en este caso, ya hay precedentes de países europeos como Alemania y Holanda que han prohibido la gestión de este tipo de residuos en vertederos. Yo creo que es un poco la asignatura pendiente en este caso, porque bueno, a nivel de coste, el vertedero es nuestra mayor competencia. De hecho, hay constancia, tengo constancia de que ha habido repotenciaciones que al final las palas eólicas han acabado en vertedero. Y sobre todo otro aspecto importante es que el material que obtenemos, la fibra de vidrio, es un material virgen, es barato. Entonces sí que necesitamos algún tipo de regulación o impulso al uso de este tipo de material reciclable. Porque así como la fibra de carbono, sí que es verdad que son materiales con mucho más caros, eso se sostiene mucho más el empleo de material reciclable. En el caso de la fibra de vidrio, que es prácticamente el material que compone todas las palas que se están repotenciando, fundamentalmente es fibra de vidrio, sí que sería interesante el que a través de directivas hubiese un impulso al uso de este tipo de materiales. Muchas gracias. Entiendo que habrá una parte que sea efectivamente legislación comunitaria y otra parte será legislación nacional, pero es un ejemplo de cómo un nuevo modelo de negocio va generando nuevas necesidades que habrá que atender desde la regulación para que todas las señales hagan posible proyectos de economía circular como... Ya se están dando pasos a nivel europeo para que sea un hecho la prohibición de la gestión en vertederos, pero bueno, todavía entiendo que nos queda un poco. Se lleva muchos años hablando de eso. Muy bien. Elena, ¿en vuestro caso? Pues hoy día el sector eólico marino se enfrenta a retos importantes, ¿no? La situación geopolítica internacional está siendo digamos, un factor que está influyendo mucho en nuestro mercado. Los parques eólicos marinos son muy intensivos en capital. La financiación es algo go, no go, es fundamental para que un proyecto de este tipo salga adelante. Y a los inversores les gusta la estabilidad, la visibilidad, poder controlar los riesgos de la inversión que van a acometer en la medida de lo posible, ¿no?
Y como digo, la situación geopolítica en este momento no acompaña. Tenemos volatilidad de precios, cierre de mercados, como el caso de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, costes elevados de financiación comparado con la situación prepandémica. Entonces, es importante dar la máxima estabilidad posible, ¿no? En un mercado como este, y teniendo en cuenta que partimos de una posición de liderazgo que ya nos coloca en la pole como sector, ¿no? En la carrera de la competitividad internacional por la eólica marina, es importante tener un mercado local, un mercado doméstico. La cercanía al mercado para las empresas mitiga esos riesgos, ¿no? Tener visibilidad acerca de las planificaciones es importante, y también bueno, medidas de apoyo, o sea, medidas de apoyo en el ámbito de regulación, colaboración público-privada, porque bueno, aunque el mercado doméstico todavía no haya arrancado, que esperamos que se haga pronto, ya trabajamos, nuestro sector ya trabaja en un mercado internacional. Hay que apoyar a la industria nacional para que no pierda su posición de competitividad. El mercado asiático está siendo muy agresivo, está empezando a entrar en Europa con fuerza, y es un riesgo para la autonomía estratégica industrial en Europa, que es importante mitigar a través de todas estas medidas de ajuste en frontera y demás, para conseguir que la competitividad sea justa, al menos eso, ¿no? Y proteger nuestras cadenas de valor industrial, especialmente en ámbitos estratégicos como son la energía. ¿Cómo es la energía? Es vital para la independencia energética a nivel europeo y a nivel país, considerando también la ubicación de nuestro país en la red de infraestructuras de transporte de electricidad europeo, ¿no? Entonces yo lo resumiría en eso: marco estable que haga atractivo el sector a los inversores, y potenciar pues las inversiones a través de medidas, el talento también muy importante, la capacidad de las personas, y promover ese mercado doméstico. Esa va a ser la auténtica palanca que nos haga ser pues el líder que aspiramos a ser a futuro, cuando este mercado además está llamado a crecer muchísimo más, ¿no? Los objetivos políticos a nivel internacional son muy elevados. De aquí al año 2050 se va a multiplicar varias decenas de veces la capacidad actual instalada, y es una oportunidad muy grande para este país, para desarrollo industrial, generación de empleo, especialmente la eólica marina, ¿no? No aprovecharla sería una pena, un coste de oportunidad muy grande, con lo cual todas estas medidas yo pienso que apoyarían mucho el impulso del sector a nivel nacional y, por supuesto, de nuestra compañía. Muchas gracias, Elena. Yo creo que de nuevo hay una combinación de medidas a nivel europeo y nacional. Yo creo que por este motivo y por muchos otros nos interesa una Unión Europea lo más fuerte posible. Somos un bloque comercial, y instrumentos como CBAM o ENCIA, que ha mencionado antes el secretario de Estado de Industria, yo creo que el reto es que seamos capaces de que sean suficientemente potentes en comparación con los instrumentos que se despliegan en otras partes del mundo. En nuestro modesto quehacer, en las líneas de ayuda, sabéis que intentamos mandar señales muy concretas, en la de almacenamiento recientemente, para fomentar la cadena de valor europea, porque somos conscientes de la importancia. Luis, en el caso de los electrolizadores, ¿qué necesitamos? Bueno, aprovechando en este foro, pensando que estás aquí, dos temas fundamentales. Uno es flexibilidad, o sea, en los acuerdos de colaboración firmados con IDA y PCI, que nos permitan adaptarnos a las realidades, porque como decía antes, estamos cambiando muy rápidamente. Y la otra la grande es necesitamos crear mercado, o sea, porque el hidrógeno hoy en día no tiene un mercado definido. Cuando hablamos de flexibilidad, si queremos que las empresas no renuncien a lo que están haciendo, a sus desarrollos, si queremos que los IPCIs sean una herramienta útil para el desarrollo tecnológico en Europa, lo que necesitamos es flexibilidad para adaptarlos. Flexibilidad a la hora de alargar los plazos, porque el mercado va mucho más lento de lo que estimado hace 3 años. Flexibilidad para poder cambiar tamaños de productos finales, porque los diseños y los requerimientos del mercado han cambiado. Flexibilidad en los presupuestos, los costes, porque los costes iniciales considerados han sido muy superados por el mercado, y máximo en Europa, y porque estamos necesitados de reducir los riesgos. Las compañías tienen que reducir riesgos, si no se paran.
Flexibilidad en el uso, o sea, los prototipos son unos equipos caros que por el hecho de ser prototipos no podemos achatarrarlos a los 2 años. O sea, un equipo que cuesta 5 millones de euros no podemos decirlo, ha funcionado, lo tengo 2 años y lo tiro a la basura. Hay que hacer que genere. Bueno, ese es un tema. Y aparte, estos equipos, concretamente los electrolizadores, necesitan ser probados en degradación. O sea, uno de los objetivos que tienen es saber cuánto degradan. Y estamos hablando de un plazo de 10 años. Entonces, en 2 años no puedes comprobar nada. Y tener un equipo de estos funcionando 1 año, uno de 2,5 megas, supone 2 millones de euros en energía solamente. O sea, podemos ver la escala de lo que estamos hablando. Entonces, el planteamiento es muy distinto quizás con otro tipo de maquinaria que se desarrolla. Por otro lado, para que funcione el mercado, hay que desarrollar demanda. Y la demanda del hidrógeno verde es clave para la... No existe por 2 temas, básicamente. Uno, el excesivo gap que existe en el coste entre el hidrógeno verde y el hidrógeno gris, o el gas natural, y tenía que solucionarse de alguna manera aumentando las estructuras de distribución, que no existen, o eliminando costes de transporte de energía necesaria para la generación del hidrógeno verde, costes de ajuste. O sea, no hay que olvidar que el 70% del coste de hidrógeno verde es la energía necesaria para generarlo, con lo cual no es que hablemos del valor del CAPEX, del aparato en sí, sino de la energía necesaria para que eso genere. Entonces, hoy en día, si no tenemos ciertas ayudas en reducción de coste de transporte o de uso de ciertas cargas que van llevando por parte de red eléctrica, al final se hace inviable el uso. Y después, otro tema importante es la necesidad de aplicación de la transposición del RED 3. O sea, a través de la cual tiene que aplicarse una especie de palo zanahoria para ir premiando el uso de las energías verdes y castigando el uso del CO2, ¿no? Que se calcule el cálculo de las huellas de emisión, ayudas fiscales a productos que justifiquen la descarbonización, o sea, productos derivados del hidrógeno o fabricación de hidrógeno, plan común y unidad de criterios estables en Europa, que estamos cada uno muy a su aire, y si no enderezamos a todos y ponemos una guía común, nos iremos perdiendo. El Banco Europeo de Hidrógeno está últimamente muy encima de grandes proyectos, 500 megavatios, 100 volúmenes muy grandes que al final por problemas financieros no salen. O sea, todo el mundo se apunta al Banco Europeo de Hidrógeno, cubren las cuotas y al final no sale. Con lo cual estás parando y estás congelando un dinero que es básico para que quizás pequeños proyectos de pequeños desarrolladores sacar adelante y fuéramos creando ese ecosistema del hidrógeno que es el que hay que potenciar en este país, ¿no? Y en Europa. Y el retrasar la aplicación de las 3 condiciones, lo de las correlaciones horarias, geográficas y adicionalidad, que es un tema que hay que posponerlo porque si no está limitando la competitividad del hidrógeno. Bueno, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero bueno, con vuestra ayuda todo se puede. Y de nuevo nos encontramos esa combinación de normativa europea, nacional, la flexibilidad, intentamos tener toda la cadera posible, pero a veces es verdad que nos encontramos con ciertas restricciones que vienen más del origen de los fondos, que suele ser europeo, pero nos tenéis para hablar de ello cuando queráis. Europa nos dice, oye, si vuestra razón nacional, y da en este caso, os dice que adelante, nosotros encantados. Ahí te lo pongo. Lo vemos. Y al final yo creo de lo que estamos hablando es de lo que tú dices, de crear un mercado que al final hay distintas palancas para cubrir ese funding gap con el hidrógeno fósil, que es evidente a día de hoy. Igual que en su día el kilovatio hora de eólica y fotovoltaica había un gap con el kilovatio hora fósil. Quiero decir, el Real Decreto 661 de 2007 existió porque hacía falta hacer un feed-in tariff para tecnologías que no eran competitivas, pero que el país quería promover. Y a día de hoy son las tecnologías más competitivas en costes que hay, ¿no? Entonces, bueno, estamos en otro estadio con el hidrógeno, pero yo creo que la voluntad europea y nacional es de encontrar soluciones que hagan que acabe. Hay otro tema y es el tema social. O sea, de alguna manera estamos haciendo hincapié en tecnología, en economía, pero si no hay una convicción de la sociedad de lo que supone el cambio de la descarbonización, la generación de nuevas industrias y de valor añadido, no vamos a progresar. O sea, es invertir en comunicación para que cuando la sociedad vea que esto produce, que esto le es válido y que saca provecho de ello, entonces todo el mundo estará convencido y iremos todos derechos. Yo estuve en Belén la semana pasada y una mañana fue 3 sesiones seguidas de Consumer Awareness, de comunicación al consumidor,
un poco por esto que comentas. Totalmente de acuerdo. Barbaluz, en el caso de almacenamiento, en el caso de Basquevolt. En nuestro caso, yo diría que necesitamos un apoyo, mantener el apoyo decididamente por el vehículo eléctrico. Retomo los argumentos de Luis en el sentido de la flexibilidad de los apoyos institucionales. Me parece fundamental cuando estamos apoyando por tecnología y los números, la rentabilidad no va a pasar al verde en cierto tiempo. Necesitamos un apoyo y una cierta flexibilidad para recorrer ese camino, ¿no? Ya pensando un poco más a nivel estratégico y a nivel de industria, me gustaría resaltar un tema que es muy claro en el sector de la automoción. España es el segundo productor de automoción a nivel europeo, el noveno a nivel mundial. Producimos 2.400.000 vehículos al año y no somos capaces de producir una sola batería. Esta es la situación a día de hoy. Se están construyendo gigafactorías, pero tenemos ahí un abismo en la cadena de valor. Es decir, de un vehículo eléctrico, entre el 30 y el 40% del valor proviene de la batería. Y la batería está dominada por China en más de un 80% a nivel mundial. Tenemos un reto que es enorme, y no solo en el mundo de la gigafactoría, sino en el mundo de toda la cadena de valor. Yo creo que tenemos que prestar atención no solo a estas señales de CATL que se está implantando en España, de PowerCo, sino realmente construir todo ese tejido, que ese valor se quede en España. Es una batalla más difícil, pero yo creo que de nuevo que merece la pena, ¿no? A base de innovación, a base de, yo creo que vosotros tenéis también patentes y un conocimiento previo muy fuerte. Es una apuesta más difícil, pero sí. Desde IDAE también apostamos por eso. Sí, nuestro mayor activo realmente es la propiedad intelectual. Claro. Muy bien, Javier, en vuestro caso. Esta pregunta es un poco valiente porque es invitar a pedir una carta a los Reyes Magos justo antes de Navidades. Sí. Pero yo creo que es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que en el proyecto hemos recibido bastante apoyo en distintos niveles. Yo creo que por un lado a nivel europeo, y ahí el IDAE ha sido parte activa dentro de la Task Force de la Solar Alliance, para introducir algunos conceptos en la ENSIA que yo creo que son claves. Yo creo también, bueno, aquí más que agradecido, infinitamente agradecido con los resultados del PERTE Renoval. Yo creo que es una señal que, incluso no habiendo hecho nosotros ninguna actividad de promoción, ha servido para que el proyecto sea conocido más bien fuera de Europa que dentro de Europa. Y luego las administraciones en sus distintos niveles, ¿no? Desde la autonómica, el propio Principado de Asturias, como a nivel estatal, pues el apoyo está ahí. Entonces, en primer lugar, agradecer eso. Luego, hacer hincapié en algo que se ha hablado en la sesión de antes por los dos secretarios de Estado. Yo creo que esa parte es muy importante, que haya una coordinación entre lo que sería la demanda y lo que sería el suministro, porque al final puede haber conflictos contradictorios y hay que resolverlos. Lo estamos viendo a nivel europeo y lo estamos viendo a nivel de otros Estados miembros, así que recibimos muy bien ese afán. Y luego, ya puestos a pedir, yo creo que hay varias cosas donde sí que hay que seguir trabajando. El tema de tramitaciones industriales es importante. Sé que hay esfuerzos en la parte de proyectos estratégicos, tanto a nivel regional como a nivel administración estatal y lo que eso supone a nivel europeo, pero yo creo que hace falta ser más agresivo en ese despliegue. Es necesaria una señal de mercado, o sea, más que dinero, es necesaria una señal de mercado, que la gente entienda y sobre todo que el inversor privado entienda que sí que existe un mercado auspiciado por regulación. Y luego ya mi carta al IDAE sería flexibilidad en la gestión del dinero del propio PERTE, ¿no? Porque es cierto que es importante, en nuestro caso es muy importante,
Para el que no lo sepa, posiblemente somos el proyecto con diferencia más grande, pero es cierto también que desde el punto de vista de tesorería podría hacerse cambios para que nos ayudaran a mejorar. Eso me pasa por preguntar, pero yo creo que salvo los proyectos de valles de hidrógeno, efectivamente, yo creo que es el de los proyectos más grandes del PERTE. Tenemos que ir acabando, os voy a hacer una pregunta ya a cada uno, empiezo ahora por Javier. ¿El proyecto del que nos has hablado es el final del camino o es un paso intermedio a otro proyecto más grande? Porque en vuestro caso la magnitud del reto, el competir en un segmento en el cual la competencia en precio por el céntimo euro es tan feroz, la economía de escala es fundamental. Entonces, ya sé que es un poco pronto, que no tenemos el primero, pero vuestra idea es ir a un proyecto aún más grande. O sea, nosotros hemos planteado el proyecto en dos fases, ¿vale? Una primera fase de 5 gigavatios de capacidad de producción para alcanzar luego los 20. Los 20 para nosotros es el tamaño crítico porque ahí es donde, aparte de tener capacidad de negociación con proveedores y clientes, lo más importante es que tienes la economía de escala suficiente para invertir en automatización. Piensa que este proyecto consume mucha energía, estamos hablando de 2 teravatios hora anuales, tiene 2.500 puestos de trabajo detrás y tiene un consumo de materia prima también importante y en agua, ¿no? Entonces, si puedes automatizar gran parte de los procesos y recuperar gran parte de los materiales que estás utilizando, pues eso paga en esa competitividad que estamos teniendo. Y luego, una vez que alcancemos el tamaño máximo, bueno, el mundo está ahí, ¿no? Yo creo que el problema no es solo de Europa, estamos viendo que en Estados Unidos tienen el mismo problema, que en India tienen el mismo problema. No sé cuál será la posible expansión de la compañía, pero evidentemente hay un reto ahí que nos gustaría abordar. Muy bien, gracias Javier. Marbaluz, lo hemos comentado antes, vosotros competís con una tecnología ya establecida, con una muy novedosa, con un componente muy innovador. ¿Cómo se diseña un plan de negocio en esos casos para que a un inversor no le parezca una misión suicida? ¿Y qué papel ha jugado en concreto en vuestro caso la colaboración público-privada? Nos han comentado antes que Sodena con Nordes hizo una joint venture. Me consta que el gobierno vasco también ha apoyado el proyecto fuertemente, ¿no? Bueno, por empezar con el plan de negocio, realmente, como decía antes, creo que tenemos que ser realistas. Es decir, partir de la generación 3, hacer todos unos cambios tecnológicos de tal forma que las gigafactorías no valgan para la siguiente generación, me parece algo que no se va a producir. Y eso lo hemos entendido desde el principio, de tal forma que una de nuestras premisas es que el 90% de la CAPEX invertido en generación 3 sea utilizable para generación 4. Y es algo para nosotros uno de los pilares de nuestra tecnología. Por otra parte, en cuanto a CAPEX requerido, tratamos de minimizar el CAPEX que requerimos nosotros mismos. Y nos centramos también en aquello que realmente nos hace únicos, que es realmente la tecnología y luego la producción de electrolito. Y viniendo a la colaboración público-privada, sí, está en nuestro ADN. Nosotros tenemos dentro de nuestro accionariado, tenemos al gobierno vasco, pero también tenemos al CEDETI, empresas públicas. Está siendo fundamental, no solo desde un punto de vista financiero, que por supuesto es importantísimo, también desde un punto de vista de reconocimiento de otros inversores. Hace unos meses hemos sido reconocidos por el European Innovation Council con una subvención y participación en nuestro accionariado. Hemos recibido el PERTE. Estos son señales que damos a los inversores y que son fundamentales para que entiendan que el proyecto tiene el apoyo suficiente. Muy bien, perfecto. Federico, en vuestro caso la economía circular está claro que es vuestro ADN.
¿qué planes de futuro tenéis? Ese turno que nos comentabas antes, ¿vuestra idea es que se pueda escalar? ¿La capacidad de la planta se va a quedar como está o tenéis previsión en función de ese parque eólico que hemos comentado que irá alcanzando su vida útil ampliar? ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? A ver, en un primer momento es asentar la actividad. Obviamente estamos en el comienzo, aprender. Cada día estamos aprendiendo. De hecho, los parámetros iniciales del proyecto, tecnología, hemos tenido que ir adaptándolas a la nueva realidad. Son unos componentes nuevos, un material nuevo, pues que nos hace tener un proyecto vivo al que nos tenemos que ir adaptando. Obviamente cimentar la actividad, y nosotros tenemos la autorización de la planta es para 10.000 toneladas al año. En nuestro plan de negocio de los próximos años tenemos idea de gestionar aproximadamente unas 4.000 toneladas, pero obviamente esto va a depender de pues un poco de los planes de repotenciación, de cómo se orienten, de cómo se mueva el mercado, el sector. Sí que es verdad que tenemos buenas perspectivas porque somos una planta pionera, hemos tenido mucha visibilidad, estamos recibiendo mucho feedback, no solamente a nivel nacional, sino a nivel también de actores europeos. Y bueno, es un poco, estamos un poco expectantes de ver cómo se va desarrollando el sector, cómo nos vamos cimentando, cómo vamos encauzando los procesos y cómo vamos aprendiendo, pero bueno, en principio hay buenas sensaciones en el equipo. Muy bien, Elena, como empresa con 400 años de vida, que las habrá visto de todos los colores y muchas etapas, has hecho un diagnóstico muy certera del escenario de la eólica marina, pero la apuesta de Navantia entiendo que es a permanecer y apostar por la tecnología, ¿no? Sí, absolutamente. Los planes de desarrollo de eólica marina internacionales, ¿no?, ya te garantizan una oportunidad de mercado clara, está ahí y lo que hay que hacer es ir a por ella. Navantia apuesta absolutamente por la división de energías verdes, por Navantia Synergies. Es algo absolutamente coherente con nuestra estrategia como empresa. Somos una empresa pública con vocación de servicio público que trabaja en sectores estratégicos. La energía lo es. Además es una industria intensiva en empleo, en tracción industrial, con lo cual, bueno, España puede aspirar a convertirse en la gran potencia europea de la eólica marina a nivel industrial. Hay una oportunidad grande ahí y bueno, pues trabajamos activamente con todos los actores relevantes para este sector para impulsar esa ambición. Muchas gracias. Y ya para acabar, porque me interesa mucho que sabéis que IDAE puede invertir directamente en proyectos, y estoy un poco celoso de Sodena, ¿nos podías contar brevemente cuál ha sido la experiencia de esa cooperación pública-privada tan estrecha que implica incluso el compartir el accionariado de la sociedad? Muy positiva porque Sodena de alguna manera está ahí, no suele cuestionar nada, de alguna manera te apoya, ¿no? Entonces es una organización que de alguna manera está para hacerte crecer, te busca contactos, te ayuda, aparte de darte vistos buenos en tus posiciones de inversión, está ahí. Y en Navarra fue la compañía que permitió que toda la eólica se desarrollara en Navarra. O sea, de alguna manera, esto es una apuesta similar a la que hubo en el año 2000, más o menos, en la que Sodena apoyó a la industria privada para desarrollar la eólica, donde al final Navarra es uno de los tres puntos del mundo donde más conocimiento hay de eólica. Eso queremos repetirlo con la parte de la industria del hidrógeno. Y si Sodena se metió también en esto es porque de alguna manera quiere asegurar esos puestos de trabajo liderando un sector. Entonces que Navarra siga siendo un centro, un polo de conocimiento en esta parte del hidrógeno. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues hemos tenido ejemplos en todas las verticales de la transición energética, empresas con 2 años de vida y con 400, empresas líderes en exportación, empresas que compiten en mercados caníbales y empresas a las que todavía hay que crear un mercado. Yo creo que es una muestra de la riqueza de lo que estamos hablando, del PERTE ERA, de la oportunidad industrial que supone
la transición energética. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber aguantado hasta el final y que paséis un buen día en general. Muchas gracias.